en la quietud de nuestro hogar. A menudo me encuentro reflexionando sobre el viaje que me ha traído hasta aquí. Es una historia llena de anticipación, desafíos y las pequeñas alegrías que iluminan mis días. Soy Sandra, casi al final de mi primer embarazo, y la mezcla de emoción y nervios es una presencia constante mientras me preparo para traer una nueva vida a este mundo. Mi esposo, Jerry, trabaja en un empleo de oficina con fines de semana libres, pero su presencia en casa a menudo se siente más ausente que presente, especialmente en estos momentos cruciales. Cada fin de semana, él se retira a la casa de sus padres, buscando consuelo en el abrazo familiar de su hogar de infancia, dejándome a mí para atravesar este periodo sola. A pesar de los consejos del médico de evitar levantar objetos pesados en estas últimas etapas, he aprendido a adaptarme. Los amigos intervienen cuando es necesario, ayudándome con las cosas que se han vuelto difíciles para mí, pero mis días siguen un ritmo constante: hacer el desayuno para Jerry, ordenar la casa, hacer mandados y luego regresar a mi santuario para preparar la cena. Últimamente, he encontrado consuelo en escribir en mi blog. Se ha convertido en una pequeña alegría personal, capturar los momentos cotidianos, desde cocinar hasta la simple belleza de nuestro jardín, y compartirlos con los demás. Pero la vida, por supuesto, tiene altibajos. Una noche, justo cuando estaba a punto de servir la cena, Jerry llegó a casa, como siempre distraído, ajeno al caos que su presencia suele causar. Hice hamburguesas, le dije, tratando de mantener mi tono liviano, pero su atención ya estaba en otro lado. Habían pasado 2 años de matrimonio, y sin embargo, el calor que esperaba de él se sentía como un recuerdo lejano. Una discusión tonta sobre algo tan trivial como la cerveza surgió, solo destacando la creciente distancia entre nosotros. Lo que más me sorprendió fue la frustración de Jerry cuando me pidió que hiciera un mandado. A pesar de mi evidente incomodidad, su falta de comprensión, tratando mi embarazo como si fuera una molestia, me dejó herida. Aún así, en medio de esto, hay momentos que me recuerdan que aún existe lo bueno. Me encontré con Mary, una vecina, mientras hacía el mandado que no quería hacer. Su compañía levantó mi ánimo, aunque solo fuera por un momento, pero cuando regresé, la impaciencia e indiferencia de Jerry me hizo cuestionar los cimientos de nuestra relación. El silencio que siguió a nuestra discusión quedó pesado en el aire, palabras no dichas flotando entre nosotros, volviéndose más evidentes a medida que el día avanzaba. Jerry parecía olvidar la tensión de la noche anterior, actuando como si no fuera más que un sueño fugaz. Mientras tanto, yo no podía sacudirme el peso de sus palabras duras. Sentí como si se hubiera formado una barrera, y el silencio solo parecía fortalecerla. A través de todo esto, encuentro fuerza en las pequeñas alegrías y en la emoción de nuestra familia que crece. Este viaje es un equilibrio entre luz y oscuridad, pero en cada momento hay una historia que se despliega, una lección por aprender y un futuro por el que esperar con esperanza y resiliencia. Una mañana típica, mientras el amanecer apenas se colaba por las cortinas, el sonido de pasos apresurados resonó en nuestra casa. «Ya me voy al trabajo, así que trata de entender», gritó Jerry, con voz expectante, como si esperara algún tipo de reconocimiento o gratitud. Sus palabras dejaron un sabor amargo en mi boca, y casi respondí con un «¿Eso también no se aplica a ti?». Pero en lugar de eso, lo único que pude hacer fue suspirar, un suspiro profundo y cansado, y desearle una despedida cautelosa. «No estaré en casa para la cena esta noche. Nos vemos», agregó Jerry de manera casual, sin dar más explicaciones antes de salir al día, dejándome en la quietud de nuestro hogar. Me acomodé en el ritmo familiar de las tareas diarias y los mandados, una rutina que, aunque reconfortante, a menudo me resultaba agotadora. Su comentario indiferente sobre saltarse la cena siguió rondando en mi mente, así que decidí hacer una comida sencilla solo para mí, pero a medida que la noche se acercaba y estaba a punto de sentarme a mi cena solitaria, ocurrió un cambio inesperado. Jerry entró por la puerta. «Ya volví, gracias por tu esfuerzo», dijo, con sus planes alterados por una salida cancelada. Sorprendida, le expliqué que solo había hecho suficiente para mí, dado su mensaje anterior. Su reacción fue rápida y tajante: descreimiento, enojo y frustración por no haber anticipado su regreso. Su mirada se posó sobre la comida modesta que había preparado y, antes de que me diera cuenta, comenzó una diatriba sobre mis habilidades culinarias y decisiones financieras. Fue un cruel contraste con el cuidado que había puesto, un recordatorio doloroso de cuántas veces mis esfuerzos eran comparados desfavorablemente con las comidas de su madre. «No puedo comer esto. Ve y compra algo», exigió, el comando sonando irracional y humillante. Herida y frustrada, me encontré atrapada en un torbellino de incredulidad. Su partida a la casa de sus padres esa noche me dejó con una extraña sensación de alivio, pero esa paz duró poco.
Al día siguiente, recibí una llamada acusatoria de su madre, regañándome por negligencia y más. Su negativa a escuchar o reconocer cualquier explicación me llevó al límite. Sin Jerry en casa, intenté encontrar algo de paz con un almuerzo tardío, aunque el pensamiento de su regreso pesaba sobre mí. Queriendo aliviar la tensión, planeé una cena especial esa noche, eligiendo los ingredientes con cuidado e incluso comprando su cerveza favorita, con la esperanza de sanar la grieta que sus duras palabras habían causado. La mesa estaba bellamente puesta, un gesto lleno de esperanza de mi parte, pero a medida que pasaban las horas y Jerry no aparecía, una creciente preocupación comenzó a instalarse. Los intentos de contactarlo no fueron respondidos, y la incertidumbre poco a poco se transformó en pánico, con pensamientos de lo peor acechando. No fue sino hasta altas horas de la noche que Jerry finalmente llegó a casa, borracho y desorientado. Su ataque ebrio, rechazando mis intentos de ayudar y insultándome en el proceso, fue un golpe fuerte. Sus palabras fueron crueles y amargas, subrayando el malentendido y el dolor crecientes entre nosotros. En ese momento, me di cuenta de cuán lejos habíamos llegado en la comunicación, el respeto y la empatía. Su indiferencia por mis sentimientos, mis esfuerzos y mi necesidad de consideración fue profundamente dolorosa, dejándome llevar el peso de las dificultades de la relación sola, incierta de a dónde se dirigían las cosas. Mientras me sentaba en el silencio de nuestro hogar, la realización me golpeó fuerte. Tal vez Jerry ya no me veía como parte de su familia. La comida especial que había preparado se sintió como un esfuerzo inútil, y mientras las lágrimas nublaban mi visión, cené sola, envuelta en la soledad del momento. La mañana siguiente no trajo alivio. Jerry, con resaca, parecía completamente ajeno a la tormenta de la noche anterior. Me duele la cabeza, dijo, antes de agregar, pero, ¿por qué me dejaste en el pasillo? Sus palabras, expectantes de mi cuidado a pesar de sus acciones, me dolieron. Su falta de reconocimiento por mis esfuerzos y su actitud despectiva hacia la tensión de la noche anterior solo profundizaron la decepción que sentía. La indiferencia casual de Jerry hacia mi preocupación, junto con su creencia de que su vida social lo eximía de las cortesías básicas, empujaron la brecha entre nosotros aún más. En ese momento, lo único que me pareció cierto fue el frío consuelo de bajar mis expectativas, como una forma de protegerme de más dolor. Me di cuenta de que tal vez la mejor manera de lidiar con esto era buscar distancia, retirarme a la casa de mis padres por un tiempo, alejada de la tensión. Me pareció la única opción que quedaba. La actitud cada vez más despectiva y hasta derogatoria de Jerry me hizo considerar la posibilidad de un futuro sin él, especialmente con el bebé en camino. Sin embargo, incluso en medio de todo esto, el pensamiento de conocer a nuestro hijo aún me traía una pequeña chispa de alegría. Apoyada por amigos y vecinos, encontré algo de fuerza en la anticipación de esa nueva vida. Luego Jerry me sorprendió con una propuesta repentina, un viaje en familia, incluyendo a sus padres. Justo antes de que llegara el bebé, la sugerencia, dada nuestra relación tensa y las complejidades de la dinámica con su familia, me dejó atónita. Mis preocupaciones sobre viajar tan cerca de la fecha de parto fueron desestimadas con una casual seguridad de que todo estaría bien. Fue otra decisión tomada sin mi aporte, sin tener en cuenta mi bienestar, y me dejó sintiéndome atrapada y no escuchada en una relación que parecía estar desmoronándose. Me volví a una amiga de confianza en busca de apoyo, y ella coincidió con mis preocupaciones sobre el viaje. Sus palabras de cautela solo aumentaron mi incomodidad, pero a medida que se acercaba el día de la partida, me encontraba luchando por expresar mi reticencia. Al final, utilicé mi salud como excusa para quedarme atrás, esperando que Jerry escuchara mis inquietudes. Sin embargo, su insistencia no dejó espacio para la negociación, empujándonos hacia un viaje que se sentía más incierto con cada hora que pasaba. Justo cuando estábamos a punto de salir, una calidez repentina en mis pies me sacó de la realidad. El inconfundible inicio del trabajo de parto fue un recordatorio tajante de lo impredecible que puede ser la vida y lo frágiles que realmente son nuestros planes. El pánico que me invadió fue contrarrestado por una claridad que me urgió a actuar rápido. No había tiempo que perder. Creo que se me rompió la fuente. Tenemos que ir al hospital, dije con urgencia, el corazón acelerado. La respuesta de Jerry fue de incredulidad. ¿De verdad? ¿Estás segura?, preguntó, aún procesando lo que estaba pasando. Asentí, mi voz aguda por la urgencia, confirmando que en efecto era el momento de ir. Pero Jerry, en su pánico, parecía más preocupado por la limpieza del coche que por mi estado. Tienes que salir, vas a ensuciar todo, insistió, abriendo la puerta del pasajero e intentando empujarme fuera. Sorprendida por su reacción, traté de entender sus palabras. ¿Qué quieres decir? Tenemos que ir al hospital, protesté,
Pero Jerry, ignorando mi angustia, continuó con su comportamiento errático, forzándome a salir del coche para limpiarlo. No puedo manejar esto, dijo, su voz teñida de frustración. Se suponía que íbamos a hacer un viaje familiar. Deberías ir al hospital sola. Me quedé paralizada, demasiado atónita para responder, mientras Jerry se iba, dejándome sola y abrumada. Fue entonces cuando Mary, una amable vecina, apareció, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Estás bien, Sandra?, preguntó, entendiendo inmediatamente la gravedad de la situación. Sin dudarlo, organizó un taxi y permaneció a mi lado, brindándome consuelo y seguridad durante el trayecto al hospital. Su amabilidad me hizo llorar, y estaba enormemente agradecida. Una vez en el hospital, Mary se quedó conmigo, ofreciendo palabras de aliento mientras me ingresaban. Incluso contactó a mis padres, que llegaron poco después, luciendo preocupados pero decididos a apoyarme. Antes de salir, Mary le susurró algo, dejándome con el apoyo que tanto necesitaba. Entre el dolor del parto, mi teléfono vibró con una llamada de Jerry. A pesar de la desaprobación de mis padres, respondí, esperando algo de consuelo. Sin embargo, me encontré con su voz frenética y llena de pánico. Sin querer escuchar ni interactuar, terminé la llamada rápidamente, concentrándome en lo que tenía por delante, las emociones abrumadoras tomando prioridad sobre todo lo demás. Apagué el teléfono, pero los mensajes de Jerry seguían llegando, cada uno aumentando el peso de la situación. Eventualmente, me llevaron a la sala de partos. Las horas que siguieron fueron una mezcla de dolor intenso y agotamiento, pero finalmente, escuché el dulce sonido de los primeros llantos de mi bebé, rodeada de mis padres y Mary. Sus sonrisas trajeron una sensación de paz y alegría que no había sentido en mucho tiempo. Mientras descansaba, agotada, desperté y vi a mis padres junto a mi cama. Su preocupación por mí y el bebé era palpable. Me aseguraron que todo estaba bien, aunque el bebé fue llevado brevemente para algunas pruebas. Me di cuenta de que Mary se había ido, y me prometí que la visitaría después de ser dada de alta para expresarle mi gratitud. Al encender mi teléfono, vi una gran cantidad de llamadas perdidas de Jerry. Decidí ignorarlas, mi mente ocupada con el caos reciente y la incertidumbre de lo que vendría. El futuro de nuestra relación parecía más incierto que nunca, y me quedé reflexionando sobre qué camino sería el mejor, para mí, para el bebé y para la vida que esperaba construir a partir de ese momento. Vinieron amigos a ofrecer apoyo, celebrando la llegada de mi bebé, pero sus conversaciones inevitablemente giraron hacia las recientes luchas con Jerry. Mis padres, que habían sido completamente informados por Mary, se quedaron a mi lado mientras sopesaba la difícil decisión sobre mi futuro con Jerry, incluida la posibilidad de un divorcio. Ellos me apoyaron incondicionalmente, alentándome a quedarme con ellos después de ser dada de alta. A mi pedido, se le negaron los intentos de Jerry por visitarme, dándome el espacio que tanto necesitaba para reflexionar. Al día siguiente, Mary vino a visitarme. Su presencia fue un recordatorio reconfortante de que no estaba sola. Me animó a descansar y enfocarme en mi recuperación durante el posparto, enfatizando lo importante que era cuidar de mí misma. Su visita fue un rayo de luz en medio de todo, reforzando la fortaleza que encontraba en la bondad de los que me rodeaban. Al aceptar la cesta de frutas que me trajo, una ola de gratitud me invadió. Mary, no sé cómo agradecerte por estar ahí para mí. Sin tu ayuda, honestamente no sé qué habría hecho, dije, mi voz cargada de emoción. Le hice una profunda reverencia, abrumada por su amabilidad. La suave risa de Mary llenó la habitación, calmándome. Lo más importante es que tú y el bebé estén bien, respondió ella. Solo estaba feliz de poder ayudar. Cuando las cosas se calmaron, prometí, te visitaré correctamente y te daré las gracias por todo. La conversación se desvió hacia la reacción de su esposo ante el incidente, revelando su enojo por las acciones de Jerry. Mary, por primera vez, habló con una seriedad que me impresionó. Insinuó que el comportamiento de Jerry era inaceptable. Y fue entonces cuando supe que Mary no solo era mi vecina, sino también la esposa del CEO de la empresa donde Jerry trabajaba. Nuestra amistad había crecido silenciosamente con el tiempo, forjada en reuniones casuales para tomar café y charlas que Jerry nunca supo que ocurrían. Siempre había sido distante de los vecinos, ajeno a la verdadera identidad de Mary. Ella había mantenido su rol discreto, aconsejándome no compartir su conexión con Jerry por temor a que complicara las cosas. A pesar del comportamiento irracional de Jerry hacia mí, especialmente durante mi embarazo, Mary se ofreció a intervenir, pero siempre lo rechacé, sin querer escalar la situación. Sin embargo,
después de los recientes acontecimientos. Parecía que Mary se sentía obligada a tomar cartas en el asunto, lo que podría marcar un punto de inflexión para Jerry en su lugar de trabajo. Su apoyo y disposición para estar a mi lado demostraron la profundidad de nuestra amistad. «Eres una amiga querida, y no podía quedarme de brazos cruzados», dijo ella, su sonrisa reconfortante dándome consuelo. Mientras tanto, los intentos de Jerry por contactarme continuaban, pero yo elegí ignorarlos, enfocándome en mi futuro y el bienestar de mi bebé. Con cada día que pasaba, la claridad sobre la posibilidad de un divorcio se hacía más fuerte. Justo antes de que me dieran de alta del hospital, una amiga me visitó y me mostró una publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral. La publicación, que se difundió como un incendio, hizo que la decisión sobre mi futuro fuera aún más urgente. El video que captó el comportamiento reciente de Jerry se hizo viral, propagándose por internet y generando una gran crítica no solo hacia él, sino también hacia sus padres. La reacción fue rápida e intensa, con muchos condenando la manera en que Jerry me había tratado, lo que desató una ola de conversaciones que recorrió nuestra comunidad. Mientras hablábamos sobre la situación, mi teléfono vibró con una llamada de mi suegra. Mi amiga, medio en broma, sugirió que contestara y la enfrentara directamente, pero yo estaba agotada, emocionalmente drenada por todo lo que había sucedido. Lo último que me sentía capaz de hacer era entablar una conversación con ellos. No podía traerme a contestar las llamadas de mi esposo y su familia, cuyos nombres aparecían una y otra vez en el registro de llamadas perdidas, un recordatorio constante del caos desde que el incidente se hizo público. Incluso el personal del hospital, completamente al tanto de la situación, se aseguró de que no tuviera contacto directo con ellos durante mi estancia, ofreciéndome su total apoyo. A medida que se acercaba el día de mi alta, mi ansiedad crecía, no por dejar el hospital, sino por el posible encuentro con Jerry y sus padres afuera. La sola idea de su presencia, especialmente con mi recién nacido, me llenaba de terror. Sin embargo, mis miedos se disiparon rápidamente el día de mi salida. Mientras mis padres y yo nos preparábamos para irnos, Jerry y sus padres aparecieron de repente, gritando y causando un escándalo. Por un momento, me quedé congelada, pero antes de que la situación pudiera escalar, apareció un grupo de hombres con trajes negros elegantes, rodeándome en un círculo protector. Uno de ellos abrió la puerta del coche y me aseguró que estaban allí para garantizar mi seguridad, siguiendo una directiva de alguien que se preocupaba por mí. Mis padres, sonriendo con una tranquila confianza, parecían estar al tanto del plan, reforzando que todo estaba bajo control. La presencia de los guardaespaldas disuadió rápidamente a Jerry y a sus padres de acercarse más. Mientras nos alejábamos sin incidentes, reflexioné sobre mi profundo agradecimiento hacia Mary por haber organizado esta protección. Estaba abrumada de gratitud y sabía que encontraría una manera de agradecerle adecuadamente por su inmenso apoyo una vez me estableciera en este nuevo capítulo de mi vida. A pesar de la protección y la distancia, Jerry y su familia continuaron sus intentos de comunicarse. Sin desanimarme, di el siguiente paso y envié los papeles de divorcio, aunque sabía que su reacción no sería nada favorable. Cuando mis suegros intentaron contactarnos directamente, exigiendo que cediera a sus expectativas a pesar de la forma en que me habían tratado, la firme respuesta de mi padre dejó claro que sus opiniones ya no eran bienvenidas. Se hizo evidente que necesitábamos ayuda profesional para manejar la situación. Mi padre conocía a un abogado de renombre, y después de explicar nuestras circunstancias, nos aseguraron que contaríamos con el apoyo necesario. Informamos al abogado sobre el video viral y los eventos que nos habían llevado hasta este punto, buscando asistencia formal para manejar todo correctamente. Al principio, Jerry se sorprendió por nuestra decisión de involucrar a un abogado. Su primera reacción fue argumentar que los problemas matrimoniales debían resolverse de manera privada, sin involucrar a terceros, pero el abogado se mantuvo calmado, explicando la necesidad de abordar nuestras preocupaciones a través del sistema legal, priorizando mi seguridad y bienestar, así como el de nuestro hijo. A partir de ahora, toda la comunicación debe pasar por mí, dijo el abogado, con voz firme. Sandra tiene el derecho de decidir si quiere que su abogado esté involucrado. La actitud desafiante de Jerry comenzó a vacilar cuando la conversación se dirigió hacia la mediación o, peor aún, una batalla legal. La mera mención del tribunal hizo que aceptara de mala gana el divorcio. Aunque no mostró interés en mantener ninguna relación con nuestro hijo, su negativa a proporcionar manutención infantil era desconcertante, y a pesar de sus afirmaciones de inocencia, seguía firme en que no había hecho nada malo. El abogado intentó razonar con él, presentando las ramificaciones legales, pero Jerry seguía sin moverse. Parece que nos veremos en la corte, sugirió el abogado.
La mención de un tribunal pareció inquietar a mis suegros, que habían estado escuchando atentamente. Tan pronto como oyeron esa posibilidad, rápidamente aceptaron los términos del abogado. La revelación sobre las acciones de mi ex esposo me dejó atónita, haciéndome cuestionar mi decisión de haberme casado con él. Desde que me mudé de nuevo con mis padres, mantenía contacto cercano con Mary, quien, con su característico humor, sugirió en broma que fuera por su pensión a través de un embargo. No pude evitar admirar su astucia. Poco después, el abogado me contactó para informarme que Jerry quería disculparse en persona. Decidí, en cambio, a hablar con él por teléfono, con el abogado presente para supervisar la conversación. El día de la llamada, estaba rodeada de mi familia y el abogado, y la voz de Jerry se escuchó por el altavoz. Inmediatamente exigió que regresara a casa, culpándome de todas sus desventuras y esperando una disculpa de mi parte. Su diatriba continuó, pero me mantuve tranquila, diciéndole que la llamada estaba siendo grabada para fines legales. La realización de que estaba documentando sus palabras pareció dejarlo en silencio. Rápidamente retrocedió, suplicando perdón y prometiendo cambiar. Terminé la llamada sin dudar. Entregué la grabación al abogado e insistí en que se usara como evidencia en los procedimientos de divorcio. Mis padres, de acuerdo con el abogado, sintieron que estaba claro que Jerry no había cambiado. El divorcio se finalizó con un acuerdo justo sobre la división de bienes y la manutención infantil. La intervención de Mary tuvo consecuencias de gran alcance para Jerry. Gracias a sus esfuerzos, su comportamiento en el trabajo salió a la luz, lo que llevó a medidas disciplinarias que finalmente resultaron en su despido. Su reputación dañada, amplificada por el video viral, hizo que fuera casi imposible para él encontrar empleo estable, tanto financiera como socialmente. Él y su familia lucharon en las secuelas. A medida que la vida comenzaba a estabilizarse para mí y mi hijo, visitamos a Mary para expresar nuestra gratitud de todo corazón. Nuestras familias se acercaron, con Mary y mi madre formando una sólida amistad. Para mi sorpresa, surgió una conexión inesperada entre el hijo de Mary y yo. Al mirar atrás en todo lo sucedido, me asombré de los giros inesperados que tomó mi vida, abrazando los sorprendentes caminos nuevos que se abrieron.